Bien, entonces siendo las 4 y 5 de la tarde del 1 de agosto de 2025, damos inicio con esta que es la tercera clase de física, ¿vale? En este momento solo hay una persona y esperaría pudiera tener micrófono y creo que va a ser la primera clase personal de este preuniversitario. Entonces, nada. Bien, ¿podría usted activar su micrófono o tiene alguna dificultad en cuanto a ese tema de una vez para saber? No, sí lo puedo activar. Dígame qué pena. Sí lo puedo activar. Vale, perfecto. Entonces, tercera sesión de física, qué pena. Entonces, los contenidos para esta sesión son solamente estos, debido a que los otros los voy a dejar para la próxima. Ok, ya, hay dos personas por lo menos. Entonces, vamos a trabajar dinámica, los previos, principios de la dinámica, las fuerzas, la definición, las gráficas, que es lo más importante, las leyes de Newton, y vamos a llegar hasta fuerza normal por esta sesión de hoy. ¿Por qué? Porque pues esto se va para 4 horas de clase. Entonces, luego, en la próxima sesión tendremos esta que va a ser la 3.2 y esta que tal vez no exactamente ahí, pero va a ser la 3.3, ¿vale? Por hoy vamos a arrancar con esta que es la 3.1, ¿vale? Entonces, lo previo. Necesitamos dos conceptos. Una vez que ya hemos visto movimientos, qué pena quito el sonido. Eh, una vez que ya hemos visto movimientos, una vez que ya hemos visto velocidad, que ya entendimos aceleración y que ya vimos diferentes condiciones de ubicación, posición, desplazamiento, etcétera. Ahora necesitamos agregar una cosita extra que es la masa, ¿vale? En los anteriores ejercicios la masa era despreciable puesto que es cinética, pero cuando yo le agrego la masa, ¿sí? A la ecuación, pues obtengo una cuestión diferente. Entonces, lo previo que necesitamos saber es la masa, que es una cantidad de materia que se encuentra en un cuerpo, la cual es, importante, la cual está medida por el cuerpo en inercia. Si se dan cuenta, cuando nosotros utilizamos una pesa, utilizamos una balanza, realmente no estamos midiendo nada que se encuentre quieto, solo relativamente quieto, puesto que, si se dan cuenta, cualquier objeto bajo la gravedad de este planeta, pues tiene la velocidad de la rotación y de la traslación del planeta. Por lo tanto, realmente no hay ningún objeto quieto en este planeta. Entonces, lo que hacemos es medir bajo las condiciones de lo que consideramos relativamente quieto, que ya veremos qué es esto de la inercia, ¿vale? Por otra parte, tenemos la aceleración, que era lo que ya hemos visto en una sesión anterior, donde decimos que la aceleración es el cambio de la velocidad en una masa, ¿vale? Ya no vamos a considerar eh, cambio de la velocidad ya, sino que vamos a ser un poquito más específicos en una masa, que es un cuerpo determinado por un tiempo, tiende a aumentar o a disminuir una velocidad de manera progresiva, ¿vale? Entonces, ¿qué es una fuerza? Esta es una frase de creo que está en latín o en anglo antiguo, que literalmente es del libro de filosofía natural, de filosofía, no, matemática, principios de la filosofía, principios matemáticos de la filosofía natural, ¿vale? Que es del año 1684, que será algo que veremos de otra manera después, con la revolución científica, pero lo que nos dice Newton, tal cual, es lo siguiente. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta que a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto, pues digamos, no está en las atribuciones lingüísticas que tenemos hoy en día. Sin embargo, lo que me está diciendo es lo siguiente. Lo voy a hacer gráfico y luego vemos un poquito más matemático, ¿vale? Vamos a ver qué significa esto porque es la definición de una fuerza, ¿vale? El cambio del movimiento. Con esto lo que me está diciendo es la aceleración, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está diciendo, existe un movimiento de por sí, o sea, una velocidad, pero lo que nos interesa evaluar es el cambio de ese movimiento.
y por lo tanto el cambio de la velocidad es la aceleración. El cambio de la aceleración aumenta o disminuye en la misma manera en que lo hace la fuerza motriz impresa. Esto cuando se dice fuerza motriz impresa, por si alguna vez les llega a aparecer, es el empuje, básicamente. O sea, estas tres palabras significan empuje, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Simplemente, cuando yo, lo hace más gráficamente, cuando yo tengo un cuerpo que tiene una masa y lo empujo, su aceleración es proporcional a la fuerza que yo imprima acá. Si la fuerza es mayor, pues el cambio en la velocidad será mucho mayor. Si la fuerza es menor, el cambio en la velocidad será mucho menor. Ojo, siempre hay velocidad. ¿Por qué? Porque desde hace aproximadamente 3.000 años sabemos que la Tierra pues es esférica. ¿Sí? Eso luego lo veremos, que hay un texto muy antiguo de la Edad Media que se llama Mundis Mutae, que en ningún momento la Tierra fue plana para nadie, sino hasta muy recientemente. Eh, y por lo tanto, por diferentes condiciones, ya sea de un modelo o de otro, un eurocéntrico, un antrocéntrico, pues ya sabemos que en todo hay un movimiento, ¿vale? Por eso, pues acá no se está cuestionando que hay un movimiento, sino que hay un movimiento que está cambiando, por lo tanto hay una aceleración. El cambio de la aceleración es proporcional a la fuerza motriz impresa, o sea, el empuje que yo le dé o la tracción que yo le dé también. Si lo tengo por una cuerda, pues será proporcional a eso. Y ocurre, o acá ya nos está diciendo dos características. El empuje y la aceleración son directamente proporcionales y ocurren según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. O sea, si yo lo empujo para allá, él se va para allá. Básicamente, para allá va su aceleración. Si él viene para acá, para acá, para acá, y yo lo empujo para allá va a ser la aceleración que yo le imprima. Eso es lo que nos está diciendo Newton, ¿vale? En dos sencillas líneas que nos está diciendo, si existe un empuje, al cual yo le voy a llamar fuerza, en esa misma dirección va a existir una aceleración. Eso es todo lo que nos está diciendo Newton ahí. Entonces, con eso, partamos de otra cuestión que nos está tratando de decir Newton. Resulta que sí, el empuje, el impacto, la energía que estoy transmitiendo a eso, pero pues eso es simplemente un golpe o una atracción. ¿Dónde está el verdadero meollo del asunto para poder entender qué es una fuerza y para poder trabajar con ellas? ¿Vale? Porque pues digamos que normalmente en bachillerato lo que uno enseña es las fuerzas, cómo se manejan, cuáles son las leyes de Newton, pero si ustedes se dan cuenta, lo más probable es que en este momento no tengan a profundidad la idea de qué es una fuerza, ¿vale? Más allá de que es un empuje, ¿sí? Y eso es una falencia que tiene el sistema educativo colombiano, pero como quien dice, las leyes de casa no se consultan con los conejos. Bien, entonces, movimiento lineal. Esta cuestión es importante, ¿por qué? Porque es la manera de medir el movimiento que experimenta un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes dirán, ¿eso para qué? Porque resulta que esta trayectoria es una línea recta. Por eso necesitamos eso. Necesito saber no cómo se mueve, ni por qué se mueve, ni cuándo se mueve, ni cuánto, sino, perdón, ni cómo, ni qué, ni dónde, ni hacia dónde, sino, ni por qué, sino qué se mueve, ¿vale? No qué es el celular, sino qué hay en el celular para que se mueva, qué es lo que genera que el dispositivo se mueva. Pero para poder saber eso, comenzamos a tener en cuenta la masa del objeto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle un golpe para que se mueva un celular que dárselo a una pared, ¿vale? Entonces, a esa condición específica donde yo quiero medir el movimiento, ojo, no cuánto se mueve, no hacia dónde, no por qué, sino el movimiento en sí, que ya es algo abstracto para nosotros cuando no lo hemos trabajado desde pequeños. Pero no quiero saber hacia dónde, en qué dirección sus condiciones, sino quiero saber si yo lo suelto independientemente de la dirección, ¿qué pasaría? ¿Sí? Y esa es la medida del movimiento. Es como si tuviéramos un carro con gasolina. Entonces, sí, si yo lo muevo, le muevo la direccional, acelero, etcétera, yo sé que él se va a mover hacia algún lado. Lo que quiero saber es cuánto hay en el tanque de gasolina.
que ese es el movimiento lineal. ¿Cuánto es la posibilidad que tiene esta vaina? Y esto se mide simplemente multiplicando la masa por la velocidad, que es algo que no les van a preguntar, pero pues lo agrego para que veamos cómo se desarrolla. Entonces, creo que acá no está la fórmula. No, esa se saltó. Vale, vale, perfecto. Entonces, eh, una vez teniendo en cuenta eso, si tenemos en cuenta que el cambio del movimiento durante un lapso de tiempo se nos genera un empuje, ¿vale? O sea, ya sabemos cuánto hay en el tanque de gasolina, ¿vale? Ahora quiero saber qué pasa si yo agrego o quito gasolina, ¿vale? Y el agregar o quitar gasolina, para ese ejemplo análogo, pues es el empuje, ¿vale? Yo sé que eso se mueve, pero ¿qué pasa si lo hago mover más, si lo empujo o lo atraigo, ¿vale? Como en la aceleración aumentamos la velocidad, acá empujamos, hacemos una fuerza para mover, ¿vale? ¿Qué significa eso? No me quiero poner acá con demostraciones matemáticas, el año pasado lo hice y fue realmente una pérdida de tiempo porque pues a ustedes no les van a pedir que conviertan esta fórmula en fuerzas igual a masa por aceleración, ¿vale? Se hace con una derivada, con una estimación, son dos líneas de esto, pero pues para qué perder tiempo, ¿vale? Entonces, lo que nos importa es que esto es una fuerza, ¿vale? Es una masa a la cual se le imprime una aceleración. Y eso es todo. Eso es la definición de una fuerza. De una manera más elegante, es la intensidad del intercambio de movimiento lineal, cantidad de movimiento, o sea, qué tanta gasolina le meto, le saco al carro, entre dos cuerpos, quien imprime la fuerza y quien recibe la fuerza, y es un efecto capaz de vencer la inercia del cuerpo, ¿vale? Lo que nos está diciendo acá es lo siguiente, para hacerlo de manera sencilla. La fuerza es simplemente el empuje que se le genera a, ojo, la cantidad de empuje y el propio empuje que se le genera a un cuerpo por medio de otro. Y que ese empuje tenga una condición mínima. Por ejemplo, digamos que este celular fuera la pared, ¿verdad? Si yo le doy un golpe a la pared, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si bien existe una fuerza, no se puede considerar en el ejercicio y en el cálculo como una fuerza porque simplemente no le estoy haciendo nada. Si yo le hago algo, por ejemplo, si fuera algo más ligero y lo golpeo, pues esto va a parar a la puerta. Significa que sí genera una aceleración, hizo un cambio en la velocidad. Esto tiene una velocidad que es la velocidad de la rotación y la traslación de la Tierra. O sea, este objeto y yo estamos yendo a una velocidad impresionantemente grande, ¿vale? Por lo tanto, si yo le pego, estoy todavía aumentando más su velocidad. Incluso si me lanzan algo, significa que imprimieron una fuerza para poder generar una aceleración de 0 a algo de velocidad y yo lo retengo, estoy generando también una fuerza para poder disminuir a 0 esa velocidad, ¿vale? Lo que estamos trabajando acá por medio de las fuerzas es analizar cómo se generan aceleraciones en determinadas masas, ¿vale? Para que quede más claro la definición de la fuerza. Y resulta que esas fuerzas yo les puedo comenzar a hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasa si al mismo tiempo yo y un amigo le damos un golpe acá y la otra persona le da un golpe acá? ¿Para dónde se va el objeto? Entonces yo digo, claro, se va para allá porque el mío y el de él, pa, ¿vale? Entonces, ya puedo comenzar a calcularlos como si fueran vectores. ¿Por qué? Porque tienen una magnitud, porque tienen una dirección y porque tienen un ángulo y porque tienen una unidad, ¿vale? Y en la unidad de la fuerza, en honor a Isaac Newton, lo que tenemos, ojo, que hay muchos inventos de Newton que no se ha comprobado si son de Newton o de Leibniz, porque Newton era el director del Instituto de Ciencias inglés, entonces pues uno se puede robar libros y investigaciones de los demás si uno es el que las firma, ¿no? Pero bueno, pero por el momento históricamente reconocemos a Newton en esta parte, ¿vale? La unidad de la fuerza. Un newton es aquella fuerza resultante que se le imparte con una aceleración de 1 metro sobre segundo, ¿vale? ¿Qué significa? Para hacer esto lo más simple posible, menos mal, esta vez los ingleses no fueron raros, porque pudieron haber dicho, no, son 5,3 kilogramos, porque eso es lo que pesa un gramo de un bulto de lana, pudieron haberse inventado todo un montón de cosas, pero por suerte
esta vez los ingleses no fueron raros y pusieron simplemente, aceptaron la conversión internacional y pusimos que si yo a 1 kilogramo de masa le imprimo una aceleración de 1 metro sobre segundo, tengo un Newton, ¿vale? Eso es todo lo que necesitamos saber. Por eso, la unidad del Newton es kilogramo, ¿vale? Multiplicados por metros sobre segundo al cuadrado. Y para resumir esto, que es básicamente 1 kilogramo con 1 metro sobre segundo al cuadrado de aceleración, decimos simplemente un Newton, ¿vale? Todo eso son condiciones de uno. Si yo quisiera, pues, comenzar a cambiarlo, yo puedo decir 1 kilogramo con 20 metros, entonces ya son 20 newtons o 20 metros con 1 kilogramo, sí puedo comenzar a hacer todo eso. Bien, el sistema internacional acepta kilogramos como la unidad de masa, metros como la unidad de longitud y segundos como la unidad de tiempo. Derivadas de esas tres unidades se encuentra el Newton. Eso ya era algo que vimos en una sesión anterior, sobre cómo se visibilizaban las fuerzas, de dónde parten y hacia dónde van, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos también los diagramas de fuerzas, que eso es muy importante porque eso es lo que les van a evaluar, y son supremamente sencillos realmente. Solo toca saber ubicar ciertas condiciones teóricas. Entonces, resumimos la masa del celular a un punto, como ya lo vimos en la primera sesión, y decimos que para este punto, este es el horizonte, y podemos comenzar a dibujar las fuerzas, hacemos unas más largas, más cortas, le ponemos las magnitudes, todo en base a un punto, pero eso lo haremos más prácticamente, ¿vale? Acá viene un ejercicio, pero si tiene alguna duda sobre la fuerza, hablen ahora con Jen para siempre porque eso es muy importante para lo que viene, ¿vale? Nuevamente, la fuerza es la medida en que se imprime la aceleración sobre una masa, partiendo de un cuerpo hacia el que se le imprime la fuerza. Y únicamente vamos a considerar fuerza en los ejercicios siempre que esa fuerza, ese empuje, esa aceleración que se le imprime a la masa, cambie el estado de inercia. Cuando decimos estado de inercia nos referimos al estado natural en el que se encuentra en ese momento. Por ejemplo, esto se encuentra aquí quieto. Ese es su estado de inercia. Si yo lo estuviera moviendo durante un tiempo y lo puedo considerar que es su estado de inercia también, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente es que las fuerzas estén actuando naturalmente, ya sea que se cancelen o no, pero ya lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿vale? Entonces, hagamos este ejercicio que es bastante sencillo. Vamos a ver. Calcular el módulo de la aceleración. Yo les dije en una sesión anterior a qué nos referíamos con el módulo de algo. Que experimenta el bloque en el piso liso. O sea, nos están diciendo que no hubo fricción, nada de eso. Solo lo que vemos acá en este ejercicio. ¿Vale? Este lo voy a resolver yo y el que viene ya lo resolvemos entre todos. ¿Vale? Con una masa de 5 kilogramos. Entonces, nos está diciendo que hacia dónde es la aceleración de este objeto. Ahora, nos está diciendo que calcular el módulo de la aceleración, o sea, la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, yo miro acá, bueno, en este caso está mal escrito el enunciado, o tal vez se refieren simplemente a módulo como la cantidad, no sé por qué está en aceleraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos que acá hay 5 newtons, pero para este lado tengan en cuenta que tenemos que dividir este vector, ¿vale? Entonces lo que yo necesito es saber cuánto es f de x. Samuel, ¿cómo calculamos f de x? Samuel, ¿vale? Eh, Sara Daniela Conde, ¿cómo podemos calcular f de x? Hola. Ok, no. Eh, vale, no hay problema. Entonces, Andrés López, si alguien tiene micrófono.
Puede levantar la mano, tomar la palabra. Vale, ok. Vamos a preguntarle a quien se acaba de unir, María Torres, ¿cómo calculamos f de x para un vector? Si tiene micrófono, mucho mejor. Vale, creo que no, nadie está ahorita. Entonces, calculábamos f de x teniendo en cuenta que nos estábamos inventando acá dos vectores, que es f de x, f de y este es el ángulo que está acá. Entonces yo miro qué relación me une hipotenusa, que es esta f, con el cateto adyacente. Entonces yo digo el coseno, porque coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Se acuerdan de Socatóa? Bueno, ahí está. Entonces, cateto adyacente, bueno, si quieren lo hacemos desde el principio. Coseno es igual a cateto adyacente, o sea, f de x sobre hipotenusa, que es f en este triángulo. Entonces ya puedo pasar a multiplicar f multiplicado por el coseno del ángulo, que es 37 grados. Importante no se vayan a confundir con radianes. Y f, que es igual a 25. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo rápidamente, tenemos que el coseno de 37 grados es igual a 25 multiplicado por 799, ¿vale? Esta unidad, como se acordarán de la segunda, de la primera clase, no tiene ninguna unidad, este número, puesto que es una división de la sombra de la proyección del vector sobre una circunferencia unitaria, ¿vale? Entonces, si multiplicamos este número por 25 newtons, nos da que f de x representa exactamente 20 newtons, ¿vale? Ya lo tenemos. Ustedes dirán, ¿por qué no me importa f de y? Porque eso se está moviendo para arriba. Yo lo que quiero saber es sobre el horizonte cómo se está moviendo. Entonces ya sé que está recibiendo 5 newtons para allá y 20 newtons para este lado. O sea, y lo vamos a hacer acá, esto es igual a 20. Ese tipo de ejercicios y todos los ejercicios de dinámica se solucionan de la siguiente manera. Entonces, yo digo, la sumatoria de fuerzas, acá ya se acordarán de su bachillerato, es igual a las fuerzas que estén para allá, o sea, F negativo, más las fuerzas que estén para acá, F positivo, ¿vale? Entonces yo digo, ¿cuánto es todo lo de F negativo? Claro, F negativo son menos 5 newtons. ¿Por qué? Porque van para la izquierda, simplemente. No es que haya fuerzas negativas, solo es la dirección. Y luego tengo para este lado fuerzas positivas, que son 20 newtons. 5 menos 20, o sea que la sumatoria de fuerzas es igual a 15 newtons positivos. O sea que se está moviendo para acá, ¿vale? Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, que la sumatoria de fuerzas es igual a F, yo vuelvo y saco mi fórmula de arriba, donde digo que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo siempre es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿vale? Si ya tengo la sumatoria de fuerzas, que es igual a 15 newtons, o sea que 15 newtons son iguales a 5 kilogramos, que fue lo que nos dieron al principio, multiplicados por la aceleración, ¿vale? Por lo tanto, acá solo me queda dividir y decir que la aceleración es igual, y acá voy a hacer toda la unidad, 3, 15 dividido 5 es igual a 3. Entonces nos dicen, divida kilogramos multiplicados por metros sobre segundo al cuadrado sobre kilogramos, ¿vale? Que es esta unidad de acá sobre esta unidad de acá. Entonces simplemente quito esto, kilogramos con kilogramos, y me quedan 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Esa es la aceleración que está teniendo el cuerpo, que es una aceleración positiva. ¿Por qué? Porque dijimos que la fuerza total que está ejercida sobre el cuerpo, esta de acá, es igual a 15 newtons positivos. Y como dijimos en la definición de la fuerza, donde se aplica la fuerza, se aplica la aceleración. Por lo tanto, si la fuerza es positiva, la aceleración es positiva. Y tenemos la respuesta C. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Quisieran que repita este ejercicio? ¿Va todo bien? No, 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 no. Miren que acá nos dice
el piso es liso. Si el piso es liso, o si nos aclaran algo sobre el piso, sin decirnos el rozamiento no sé qué, es porque no hay fricción, ¿vale? Esta es simplemente dos cuerdas que lo están jalando, ¿vale? Es una cuerda que lo jala para acá, que es esta de acá, y hay otra cuerda que lo está jalando en diagonal. Por eso dividí las fuerzas, ¿vale? Nuevamente tienen alguna pregunta, quieren que repita el ejercicio, quedó todo claro, avanzamos. Vale, no, nadie comenta nada. Vale, todo claro. Bueno, esperando que todo haya quedado claro. Si necesitan algo, levantan la mano, volvemos. Si no, continuamos. Siguiente ejercicio, este ya va para ustedes. Dos masas desiguales están sujetas por medio de una cuerda ligera que pasa sobre una polea ligera lisa sin rozamiento. Ahí nos está diciendo, desprecie la masa de la cuerda, desprecie el rozamiento. El bloque de masa 2, ahí cuando dicen M2, significa simplemente el cuerpo 2, está sobre un plano inclinado liso que forma un ángulo horizontal. ¿Vale? El diagrama de fuerzas para la masa 2, cuando desciende con una velocidad constante, es donde N, bueno, este está muy adelantado. No, este está muy adelantado. Esto lo hacemos al final de la clase. Nuevamente me recuerda. Sí, acá ya está aplicando. No, sí, esto lo podemos hacer perfectamente al final de la clase, para que no haya confusiones, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a hablar de las leyes de Newton. Son solamente tres. Una vez habíamos visto las fuerzas y vemos cómo se comportan rápidamente en un ejercicio, las diagramamos, ¿sí? O sea, si ustedes hacen el diagrama de fuerzas de este ejercicio, para que sea más fácil de entender, que es una recomendación que les doy si se les complica, es dibujen todas las fuerzas del inicio, ¿sí? Y las van descomponiendo. Esto era todo lo que estaba pasando sobre el cuerpo. Si nosotros las descomponemos, entonces ya obtenemos esta de acá y esta de acá. ¿Vale? Eso era lo que estaba pasando sobre el cuerpo, ¿sí? Y ahí ya lo tenemos. Entonces ustedes ya pueden decir, claro, ahora tiene lógica haber calculado las horizontales porque la vertical no me ayuda para nada. Bien. Bien, entonces, primera ley de Newton, ley de la inercia. Nos dice de la siguiente manera. Un objeto en reposo o en movimiento con rapidez constante, o no nos está diciendo velocidad, nos está diciendo rapidez. Significa que no nos importa hacia dónde, simplemente que hay una rapidez constante, no está cambiando, no tiene aceleración. Permanecerá en reposo o con rapidez constante en ausencia de un cambio de fuerzas resultantes. ¿Vale? ¿Qué significa esta vaina? Significa que si yo tengo un objeto que se está moviendo con una velocidad constante, ¿vale? Eso tiene una aceleración, obviamente, porque le estoy imprimiendo fuerza. Pero imaginémonos nosotros mismos en este momento. Si nosotros pudiéramos ver desde el espacio por 5 minutos, veríamos cómo todo el planeta se mueve y cómo nuestros cuerpos están atravesando muchos lugares, ¿vale? En este momento no sentimos nada porque ya estamos acostumbrados. Pero, fingiendo que no estoy imprimiendo fuerza en este objeto, si esto fuera por el espacio vacío sin nada que lo detuviera, siempre de esta manera, como si fuera un planeta, o nosotros mismos el planeta, a eso se le llama un objeto con rapidez constante. Siempre tiene lo mismo, siempre está rotando en los mismos lugares, siempre tiene la misma rapidez, siempre tiene los mismos ángulos, o por lo menos mantiene las mismas condiciones, etc. O puede ser un objeto en el vacío total que nunca se mueva. Cuando un cuerpo permanece de esa manera, cuando está de esa manera, lo va a estar siempre, que no se le afecte, ¿vale? Si el cuerpo está en es muy evidente realmente, esa es una ley muy evidente. Es básicamente lo que está quieto, permanece quieto, ¿sí? O pues quieto también, o en equilibrio, ¿sí? O sea, esto, para hacer más claro de una vez, a esta cosita de acá se le entiende como inercia, que era lo que estábamos hablando ahorita.
¿sí? Si el cuerpo está en un estado determinado y nada lo altera, ese es su estado de inercia, ¿vale? Si el cuerpo está de esta manera, siempre en diferentes movimientos, con diferentes cosas, haciéndole cambios todo el tiempo, no está en un estado de inercia, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre está cambiando sus condiciones. Por lo tanto, se le está imprimiendo una aceleración y acá no hay aceleraciones. Simplemente, si el cuerpo está quieto en el espacio, lo va a estar siempre. Ese es su estado de inercia. Pero no va a estar quieto, es que es muy evidente, es ridículo. No va a estar quieto si yo lo toco y le imprimo una aceleración, ¿vale? Eso nos está diciendo la primera ley de Newton. Si usted no lo toca, él se queda quieto. Quieto de una manera relativa, nuevamente, porque pues usted lo va a ir rondando por el espacio con una aceleración constante, ¿sí? No, perdón, con una rapidez constante, y de la nada lo toca hacia el otro lado, da la vuelta por el espacio, etcétera, ya no está en un estado de inercia, por lo tanto, se cumple la primera ley de Newton. Lo que estaba en su estado de inercia, a menos de que usted lo toque, no va a cambiar. ¿Vale? Por ejemplo, este caso de acá, el niño va en bicicleta, de la nada frena bruscamente, sale a volar. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es la bicicleta, su cuerpo es su cuerpo. ¿Eso qué significa? La bicicleta cambió su estado de inercia, o sea, la bicicleta iba en una velocidad constante, en una rapidez constante, iba en su estado de inercia normal, de la nada cambian sus condiciones, pero el cuerpo del niño no cambia las condiciones de esa manera. Entonces el cuerpo del niño sigue con su rapidez constante y permanece en su estado de inercia hasta que la gravedad lo tumbe. ¿Vale? En este caso, el único que se encuentra en su estado de inercia es el niño, porque mantiene sus condiciones de rapidez en cero o en lo que ya tenía. Y acá tenemos otro ejemplo, que es básicamente un objeto que está relativamente quieto, depende de quién lo mire, y lo va a estar así siempre que algo no lo oprima, ¿sí? O siempre que algo no lo altere. Es importante decir que para el estado de inercia se cuenta simplemente lo siguiente, tengamos en cuenta. En este caso, la gravedad lo está afectando, pero al mismo tiempo la palma lo está afectando, cancelando la gravedad. Por lo tanto, lo que está pasando es que este objeto está quieto, porque se cancelan sus fuerzas. También es una manera de permanecer. Esa es también una definición de lo que es el reposo, que todas las fuerzas o no existan o se cancelen. ¿Vale? Esa es la definición del reposo en la primera ley de Newton. Nuevamente, versión rápida de la primera ley de Newton. Lo que está quieto o en rapidez constante lo permanece a menos que yo lo altere. ¿Vale? Y pues el estado de quietud es la ausencia de fuerzas o el equilibrio de fuerzas entre sí. Bien, aquí está la definición de la inercia. La materia se opone a la resistencia al cambio, se mantiene en su estado, como lo vimos con el caso del niño que seguía volando. ¿Vale? Segunda ley de Newton. Ley de la fuerza y la aceleración. Esta ley es la definición de la fuerza, básicamente. ¿Vale? Siempre que una fuerza resultante, o sea, ya vimos qué pasa si el cuerpo queda quieto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo lo muevo. ¿Vale? Cuando decimos fuerza resultante, todos los cuerpos tienen una fuerza resultante, ¿vale? Por ejemplo, esto es una fuerza resultante, es el resultado de la gravedad y de mi mano sosteniéndolo. Por lo tanto, su estado se mantiene quieto. Pero si la fuerza resultante, o sea, el resultado de todas las fuerzas cambia, si yo no sé, lo golpeo para arriba y sale volando, ahora pasa esto. Siempre que una fuerza resultante actúa sobre un objeto, produce una aceleración. ¿Vale? Que era lo que estábamos viendo, esa es la definición de la fuerza. ¿Sí ven cómo va paso a paso poniéndonos cosas, Newton? Una aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. O sea, esto que vemos acá, la sumatoria de fuerzas, porque estamos hablando del resultado de todas las fuerzas, es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Significa que para donde va la fuerza va la aceleración y en cambio, para donde va la fuerza no va la masa. Y eso es lo que vemos acá, ¿sí ven? Si yo genero una aceleración hacia acá, la masa trata de mantenerse hacia allá, pero la aceleración que se le genera es hacia acá. Por lo tanto, se termina moviendo hacia acá a pesar de que la masa vaya para allá.
¿vale? Nuevamente, recapitulamos, vamos poniendo un bloque. Lo que está quieto o con unas condiciones constantes se queda ahí a menos que yo lo altere. Si yo lo altero, siguiente paso, lo que va a generar esa alteración, ese cambio, ese impulso o ese jalón, o sea, si yo le hago una fuerza, va a generar una aceleración y esa aceleración va a ir en la misma dirección que mi fuerza, ¿vale? Y pues la masa va a ir en el sentido contrario porque se resiste a la aceleración, ¿vale? Básicamente así se grafica que algo sea inverso contrariamente proporcional. Entonces, partiendo de esta fórmula, usted lo despeje y ya tiene cómo es la fuerza. Normalmente, siempre uno se acuerda, si se le complica, acuérdese del PAM, fuerza, aceleración y masa, PAM, ¿vale? ¿Qué significa? Que si es directamente proporcional la fuerza a la aceleración, si yo le pego a esto con una fuerza de 1, se va a acelerar una fuerza de 1. Pero si yo le pego a esto con una fuerza de 2, se va a acelerar una fuerza de 2. Significa que a más fuerza, más aceleración y por lo tanto mayor cambio en la velocidad que se aplica sobre esa masa. ¿Vale? Son cuestiones muy teóricas y son tan evidentes porque ya las hemos trabajado toda la vida y son materialmente sencillas. ¿Vale? Por ejemplo, acá tenemos una cuestión interesante. En el caso de ver la fuerza entre mayor sea, eso está al contrario, a mayor fuerza, momento, la fuerza es directamente proporcional, la aceleración es directamente proporcional a la masa. Ah, vale, vale. Lo está analizando desde la aceleración. Vale. A menor fuerza, aquí. Bueno, muy extensa la explicación de eso. Entonces, ya vuelvo con eso, tranquilos. Tenemos que si se está quieto, primera ley, permanece quieto en su estado a menos que yo lo altere. Si yo lo altero, lo que va a pasar es que la fuerza que yo le ponga genera una aceleración sobre su masa, que es directamente proporcional y va en la misma dirección. Pero el tercer paso, después de haber hecho eso, y es que si yo le imprimo algo, cambio sus circunstancias de la fuerza resultante, algo me tiene que pasar a mí. Yo no solamente puedo hacer el impulso, sino también se me va a generar un impulso a mí, ¿vale? Por ejemplo, la tercera ley de Newton. Cada que una fuerza de acción cada que hay una fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. O sea, si yo golpeo al celular, el celular me golpea a mí. Así de sencillo. Sin embargo, ¿qué pasa? Estas fuerzas no se anulan. ¿Por qué? Porque si yo le hago una fuerza a este objeto, levantándolo, le estoy haciendo la fuerza al objeto. Yo al objeto, afuera al objeto. Pero al mismo tiempo, no es el objeto que genera su gravedad. No se va a quedar flotando. Es también un externo, que es la gravedad, quien genera la otra fuerza. Por lo tanto, las fuerzas no se terminan cancelando por no estar en el mismo cuerpo. Por ejemplo, fuerza de techo sobre un hombre y fuerza del hombre sobre el techo. Se originan de cuerpos diferentes. Entonces, si bien el hombre se cuelga del techo y genera el hombre en el techo una fuerza, el techo en el hombre genera otra. Sin embargo, estas no se anulan entre sí porque vienen de cuerpos diferentes y no tienen cómo. Ya si el hombre, al mismo tiempo que sube, se pone peso, él no se va a mover. ¿Por qué? Porque en su propio cuerpo se están anulando cosas. En este caso es desde cuerpos diferentes, por lo tanto no se van a anular. ¿Vale? A tener en cuenta, toda acción le responde una reacción igual pero en sentido contrario, lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en un sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes y por lo tanto no se cancelan mutuamente. ¿Vale? Resumen de las leyes de Newton. Primera ley, un objeto en reposo o en movimiento con rapidez constante permanecerá en reposo o con rapidez constante en ausencia de un cambio de la fuerza resultante, ¿sí? O sea, un cambio de el resultado de todas sus fuerzas. Segunda ley, si ya esa fuerza resultante existe, va a producir una aceleración
en la dirección de la fuerza, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, porque la masa se resiste a la fuerza y a la aceleración. Y la tercera ley es que una vez se genera ese efecto de aceleración y de fuerza, para toda fuerza en acción debe haber una fuerza en reacción igual y opuesta, pero estas fuerzas ocurren en diferentes cuerpos, ¿vale? Es como tener una pirámide a la cual cada vez le vamos agregando un paso más. Bien, esperando haya quedado claro. Un momento, miro esto de acá. Esto todavía no. Dios mío. Acá. De acuerdo con las condiciones. Ay, Dios mío. Esos ejercicios siguen estando mal posicionados. Creo que podemos avanzar un poquito más. Se ha avanzado muy rápido en esta clase. Bien. Y si avanzamos un poquito más, ya podemos resolverlo de arriba. El peso, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya sabiendo que en el espacio vacío, si yo golpeo algo, se genera una fuerza, o si yo lo jalo, se genera una fuerza, resulta que volvemos a la Tierra. Sucede que la Tierra ejerce sobre todo objeto una atracción gravitacional por la propia condición de la existencia de la materia, ¿vale? Para saber que el jalón, la fuerza, en un cuerpo se ve atraído por otro, tendremos que considerar la aceleración de la gravedad. La gravedad es un fenómeno de atracción universal dentro de la materia, ¿vale? Se teoriza que es una fuerza recíproca al Big Bang. Bien. ¿Cómo es la condición del peso? Sucede que dijimos que eh, la sumatoria de fuerzas en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Pero si esta aceleración es la gravedad, pues simplemente yo coloco acá gravedad y ya. Esa es la fuerza que yo quiero saber para evaluar. Y pues como es una fuerza tan especial y la gravedad es solo una, si no hay 8 gravedades en este planeta, es una y en una dirección, teóricamente, entonces lo que yo hago es colocarle P, ¿vale? P mayúscula, esa aclaración, porque P minúscula es el momento lineal, P mayúscula y con el vector arriba. Eso significa que es la masa multiplicado por la gravedad, o sea, la fuerza que le está haciendo el planeta a un cuerpo, ¿vale? Ahora, en el sistema inglés le ponen como W, que viene de work, o sea, un trabajo, pero eso ya lo veremos después. Nosotros vamos a trabajar peso con la letra P. Y es lo que también les van a evaluar, pero por si acaso, también se escribe como W. Es tan especial que se le da una ecuación especial. Peso de un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. El peso lo ejerce usted sobre el suelo, ¿vale? Si bien existe una atracción gravitacional, la fuerza que se genera no es de la Tierra hacia usted, sino de usted hacia la Tierra por la atracción que ésta le genera, ¿vale? Por lo tanto, en un campo de ondas, es la gravedad la que lo atrae a usted. Pero en un campo de fuerzas, que es lo que nos interesa, hay algo que genera que usted genere una fuerza hacia el planeta, no al revés. Por lo tanto, siempre la fuerza, perdón, el peso se dibuja desde el cuerpo hacia el suelo, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la masa y el peso, porque acá en Colombia utilizamos pesos para referirnos a la masa, como eh, este pedazo de carne pesa tanto, y pues eso es una mentira, ¿vale? La masa se refiere a la cantidad de materia de un cuerpo que se mide en kilogramos, y el peso se refiere a la fuerza cuando el cuerpo tiene una aceleración gravitacional, ¿vale? Y acá hay un meme. Entonces, ¿cómo se ve en el plano la gráfica del peso? Siempre de la misma manera. Por ejemplo, acá tenemos una pared, ¿vale? El peso no va hacia la pared porque no, la pared no está atrayendo la masa, siempre es el suelo. Y si ustedes ven algún documental o algo, se darán cuenta que resulta que recientemente se descubrió que una esfera, como en el caso del planeta Tierra, resulta que tiene infinitos vértices, infinitos lados. Entonces, cuando yo me acerco mucho, resulta que realmente estoy en un terreno plano. Bien,
Por lo tanto, siempre en los ejercicios vamos a evaluar terrenos planos. Ya si usted quiere calcular cómo se ve el peso de la luna sobre la Tierra, pues ahí sí estudia una curva. Pero como es sobre superficies pequeñas y con objetos pequeños, pues evaluamos un suelo plano, ¿vale? Entonces la fuerza, el peso, perdón, siempre va hacia el piso, siempre, independientemente de la inclinación y demás, porque la tracción siempre va hacia el piso. Si está pegado al lado, la fuerza va para el piso. Si está inclinado, la fuerza va para el piso, ¿vale? No va hacia la superficie, va hacia el piso, ¿vale? Si está en una superficie plana, va hacia el piso, siempre hacia abajo de la hoja, no del ejercicio. Bien, ahora sí ya podemos hacer un ejercicio. Si un bloque de 2 kilogramos sube a razón de 3 metros sobre segundo, calcular el módulo de la fuerza F. ¿Vale? Entonces, adelante. Este tiene varios pasos, quisiera ver cómo lo solucionas. 5 minutos y continuamos. Por si tienen la confusión, nuevamente se trata de calcular esa F que está aquí graficada, este vectorcito de acá. Bien, adelante.
Vale, ¿alguien ya tiene la respuesta? ¿Por qué opción se van? Eh, no sé, Sara Conde, ¿cuál es su opción de respuesta? No, yo puedo responder. Vale, vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerzas, ¿vale? Entonces, ya tenemos una ahí, pero nos hace falta otra, y es reduciendo toda la masa en un solo lugar, vamos a crear otro vector que va a ser el vector del peso. Eso es todo lo que tenemos, ¿vale? Bien, si yo armo mi diagrama de fuerzas, lo voy a hacer cuando son ejercicios de inclinación, siempre lo voy a hacer en sentido paralelo a mi inclinación, ¿vale? Si yo estoy sobre una superficie plana, pues lo hago plano. En este caso, yo lo voy a hacer así, ¿vale? Esa es mi X y esa es mi Y. Normalmente, pues tiene que estar enderezado. Y es correcto. Pero resulta que si yo muevo esto para acá, lo voy a enderezar aquí al lado, ¿vale? ¿Cómo se ve? Se ve de esta manera, una fuerza para acá, ¿vale? Y el peso, que voy a reducir un poco el grosor, queda para acá, más o menos, ¿vale? Así se ve mi diagrama de fuerzas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular el peso en X, porque eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿vale? Quiero saber cuánto vale esto y para eso pues necesito saber cuánto vale el peso, pero en X. Ahora, les voy a mostrar lo que les dije en la primera sesión que tocaba tener cuidado. Si yo hago mi vector en Y acá y hago mi vector en X acá, ¿vale? Esto es peso en X y esto es peso en Y. Ambos son vectores, ¿vale? ¿Qué pasa? Por una propiedad, yo puedo pasar el ángulo para acá y luego pasarlo para acá. Significa que el ángulo queda acá. Siempre les van a dar un solo ángulo en los ejercicios, si los ponen a calcular algo, ¿vale? Y siempre ese ángulo va a estar ya sea acá, en este lugar, o si está mirando hacia acá, va a quedar aquí, ¿vale? Por lo tanto, tengo un ángulo de 37 grados acá. Listo, entonces vamos a hacer P de X, ¿vale? Entonces yo digo, ¿qué relación me relaciona, valga la redundancia, hipotenusa con cateto opuesto? Ojo con esto. Arriba X es cateto adyacente, pero abajo X es cateto opuesto. Por lo tanto, yo no puedo calcularlo con el seno, con el coseno, perdón. Tengo que calcularlo con el seno, porque seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿vale? Entonces, en este caso, como el ángulo, perdón, el vector mira hacia abajo, significa que P de X, primer paso, P de X es igual a P multiplicado por el, perdón, seno de 37 grados, ¿vale? ¿Cuánto vale P? Me están diciendo que la gravedad es 10 metros sobre segundo y que es un bloque de 2 kilogramos. P, si yo multiplico 2 por 10, 20 kilogramos, esos son newtons, ¿vale? Entonces significa que P de X es igual a 20 newtons, que es el peso, multiplicado por el seno de 37 grados, lo cual me da 0,6, ¿vale? Eso significa que P de X es igual a 12 newtons, ¿vale? Bien, ya teniendo esa condición, no necesito pues calcular el componente perpendicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el vector va hacia allá. ¿Para qué me serviría calcular el vector hacia arriba?
Entonces, ya puedo agarrar este P de X, ¿vale? Y lo puedo mover para acá. Bien, ese es mi diagrama de fuerzas por el momento. Vamos a ver qué me hace falta. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Miren que son dos pasos. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta fuerza no es cualquier fuerza, es la que yo quiero calcular. Si se dan cuenta, lo que me está diciendo el ejercicio es calcule la sumatoria de las fuerzas. Este vector de acá, este vector de acá, ¿vale? Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas va a ser de la siguiente manera. La fuerza, que es esa F que yo tengo desde el principio, menos el peso en X. ¿Por qué? Porque el peso en X va en la dirección contraria que la fuerza, ¿vale? Significa que esto es, bueno, lo voy a dejar ahí. La fuerza menos 12 newtons, ¿vale? Que era lo que resolvimos ahorita. Igual a la masa, que son 2 kilogramos, que nos dice el ejercicio, multiplicado por la aceleración total, que es esta de acá. ¿Por qué? Porque es el total de las fuerzas, que son 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Si yo hago esta multiplicación, lo que me da es la siguiente. Fuerza menos 12 newtons igual a 3 por 2, 6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newton. Y acá simplemente una ecuación que yo paso, acá sumo otros 12 newtons y por lo tanto acá sumo otros 12 newtons y me resulta que la fuerza es igual a 6 más 12, o sea, 18 newtons. Y ya tengo mi respuesta, ¿vale? Si yo lo desintegro un poquito más para que se vea mejor, lo que está pasando es esto. Peso en X y peso en Y. Y listo, ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quisieran que lo repitiera? ¿Todo claro? Vale, bien. Ese suele ser el tipo de ejercicios más difíciles que suele haber en esta sección, ¿sí? O sea, de aquí en adelante todo es muy práctico. Si se dieron cuenta, solo apliqué el principio de la primera clase de cómo descomponer un vector y la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Vale? Vamos a hacer un momento. Este es otro ejercicio que por el momento no. Bien, para poder avanzar un poquito, vamos a ver la fuerza normal. ¿Vale? Se le llama fuerza normal porque es normal que ocurra. Entonces, si hacemos referencia, si se dan cuenta que esto es como estructurando, ¿no? O sea, primero vimos la primera de las aceleraciones que existe, que es la gravedad, y seguimos la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa entonces si seguimos la tercera en torno al peso? Si seguimos la tercera ley de Newton en torno al peso, nos resulta la normal. ¿Por qué? Porque si yo hago una fuerza contra el piso, que sería mi peso, el peso hace una fuerza contra mí, que sería la fuerza normal, ¿vale? Bien. Entonces, para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual. Ojo, eso es muy importante. De reacción igual, pero en sentido opuesto, del piso hacia mí. O sea, si existe un peso, W o P, debe existir una fuerza que se le oponga. Primera de las fuerzas, la de la gravedad. Ahí ya la podemos calcular, ta, ta, ta. Ahora vamos a ver cómo es la opuesta de esa fuerza. ¿Vale? Entonces, reacción al peso.
La fuerza normal es la fuerza de respuesta al peso, actuando únicamente en el eje Y. Ojo, únicamente en el eje Y. Entonces, vamos a ver. En este caso, la fuerza normal teórica, para cuando yo la apoyo sobre una superficie lateral, es hacia acá, ¿vale? Pero nosotros no calculamos realmente eso como fuerza normal, sino como fuerza de reacción al empuje, ¿vale? Y como fuerza de reacción al empuje, que es este de acá, ojo, cuando estoy en lateral, la gravedad no empuja hacia el lado, empuja hacia abajo. Por eso cuando estoy en lateral, la normal no se calcula en torno al peso, sino en torno a la fuerza que lo oprime. Cuando estoy hacia abajo, la normal actúa, si el peso actúa hacia abajo, en cuestión, ojo con esto. Si el peso actúa desde el cuerpo hacia el suelo, ¿vale? La normal actúa desde el suelo hacia el cuerpo. Pero nosotros no la graficamos de esa manera porque queda muy complejo. Lo que hacemos es nuestro diagrama de fuerzas y con nuestro diagrama de fuerzas le dibujamos entonces nuestros respectivos vectores. En este caso, este es el peso, ¿vale? Y esta es la normal. ¿Por qué la incluimos en los ejercicios? Es una fuerza que eh, actúa en una reacción para evitar que uno se hunda sobre la superficie, ¿sí? Eso es lo que evita que no se junten mis manos, por ejemplo. La fuerza que oprime una le responde a la otra, o yo con el piso me responde para no hundirme, porque si no tengo ciertas condiciones en el peso y en demás, yo puedo encontrar esas condiciones en la normal, rebuscándomelas un poquito, pero ya vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un plano inclinado? ¿Vale? Si estoy en un plano inclinado, la normal responde al suelo, no a la gravedad como tal, sino a la gravedad en el eje Y, que eso es el suelo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la gravedad en un plano inclinado afecta tanto horizontal como verticalmente, pero la única de esas dos que afecta a la superficie es la vertical, ¿vale? Por lo tanto, N es igual a peso en Y, ¿vale? Un momento ya regreso y les dejo acá este ejercicio. Tan, tan, tan. ¿Vale? Entonces, adelante y ya regreso en 2 minutos.
Vale. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Tenemos acá nuestro plano inclinado que tiene 40 grados y tenemos acá nuestro cuerpo que en un plano inclinado genera 150 newtons de fuerza que yo voy a suponer que son para arriba, ¿vale? Entonces, yo calculo esto de la siguiente manera, hago mi respectivo plano por esta parte, entonces digo que tengo un P de X en horizontal y que tengo un P de Y en vertical, rápidamente, ¿vale? Y que tengo una fuerza que existe en este sentido. Ese es mi esquema de fuerzas nuevamente, pero además ahora le voy a agregar el paso de la fuerza normal, N mayúscula. No me interesa el horizontal porque estoy tratando de encontrar la vertical, entonces me quedo solo con esas dos, ¿vale? Entonces, ya sé que siempre la fórmula de la normal, por si la quieren saber, es esta. En este caso, como es un plano inclinado, esta va a ser la fórmula que aplicaremos, ¿vale? Entonces yo digo, necesito calcular el peso en Y. Lo puedo hacer de esa manera o saltarme de una vez para encontrar la masa, que es lo que me están pidiendo. Entonces yo digo, yo tengo lo siguiente. Tengo que la fuerza normal es igual a la normal. La normal es igual a el peso multiplicado por el coseno del ángulo, ¿vale? Que es la respectiva P de Y. ¿Por qué? Porque P de Y es igual a peso multiplicado por coseno del ángulo, ¿vale? Esa es la fórmula, simplemente la estoy descomponiendo. Entonces, como ya sé que la normal es igual a P de Y y P de Y es peso multiplicado por el coseno del ángulo, puedo seguir dividiendo esto diciendo que masa por gravedad multiplicado por coseno del ángulo. Y ahora ya puedo despejar la masa. De manera que puedo pasar a multiplicar todo esto y dejar como masa igual a fuerza normal sobre gravedad multiplicado por coseno de 40 grados. ¿Vale? Entonces, si ya sé por medio de con inclinación, un plano inclinado, si ya sé que, momento que puse mal la normal, sabiendo que la fuerza normal, no, sí, la puse mal, era la hacia acá. Esta era la de 150, qué pena, no, ya le dio bien el enunciado. Ahora sí, ya me cuadro. Entonces tenemos la masa sabiendo que 150 newtons dividido sobre, vamos a ponerlo redondeado a 10, o mejor, 9,8 para ser más exactos, metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por coseno de 40 que es 0,766. Esta operación me da 19,97 kilogramos. ¿Por qué? Porque tengo kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado, lo cual se anula acá, ¿vale? Y ahí tengo pues mi respuesta. Bien, ahora, antes de que tuviera que pasar por acá, hablamos que, perdón, la reacción del peso es la fuerza normal y que siempre va dependiendo del suelo y no de la dirección del peso como tal, sino siempre de la dirección del peso en Y, ¿vale? Para que sea más fácil de recordar. Debido a que la fuerza que se le aplica a una superficie del objeto es perpendicular a la superficie. Bien, entonces podríamos también resumir la fuerza normal de esta manera como normal igual a masa por gravedad por el coseno de la superficie, ¿vale? Si la superficie es plana, pues el coseno va a ser 1 o menos 1. Normalmente va a ser 1, entonces esto lo puedo expresar. Por eso dejarla de esta manera es la manera más universal, ¿vale? La fuerza normal es la fuerza de respuesta ante una fuerza del peso actuando únicamente
en el eje donde provenga la fuerza contra la superficie, debido a que la fuerza se aplica a la superficie del objeto, es perpendicular a la superficie. Vale. Y únicamente cuando es puramente vertical, es igual al peso que a la fuerza que se le está aplicando. ¿Vale? Y ahí pues está nuestro ejercicio. Bien, vamos a ver por último la fricción por hoy y la próxima sesión continuamos con el resto de diapositivas. Entonces, fricción. Resulta que, como ya vimos, que existe una fuerza debido a la gravedad, a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Esa aceleración genera esa fuerza. Y ya vimos que existe una reacción a esa fuerza. Cuando yo comienzo a mover el objeto, también voy a tener otra reacción. Por lo tanto, nace la fuerza de fricción. Cuando yo muevo el objeto hacia acá, el piso con el objeto responde a ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos empujando una nevera, pues mi fuerza de empuje, si yo coloco únicamente un punto de empuje, se va a ver de esta manera, el peso se va a ver de esta manera, la normal de esta manera, etc. Pero resulta que con la fricción del piso, porque lo que está pasando aquí es lo siguiente, no existen superficies perfectamente lisas, a pesar de que lo miren así. Microscópicamente hay un montón de picos que están pasando en la superficie de la nevera y hay un montón de picos microscópicos que están pasando en la superficie del piso. Lo que pasa es que una vez esos picos se rozan entre sí, van a generar fuego, van a generar fricción, van a generar calor y van a generar, por tanto, una resistencia a que se puedan mover, ¿vale? Si no existen esos picos o hay un lubricante de por medio, por ejemplo, un agua enjabonada o algún tipo de aceite en el suelo, sí, demás, de pronto, si tuvieron un muy buen profesor de física en el colegio, en algún momento los puso a deslizarse sobre agua enjabonada por un gran salón, en balsas o en alguna cosa, para que se probara el principio de fricción. Si no tuvieron un profesor tan excelente, lástima. Pero eh, lo que pasa es eso, ¿sí? Entonces, como hay ese tipo de rozamiento, ese tipo de resistencia, esa fuerza se le opone al empuje. Esa fuerza se le opone al empuje. ¿Cómo son las fuerzas que se le oponen a otras? En el sentido contrario, ¿sí? Porque es como la dirección de la masa cuando la aceleración va para allá, ¿vale? Entonces tenemos algo que se va a llamar fuerza de fricción, F mayúscula, F minúscula, ¿vale? Y es un principio, pero como esa es ahí donde la dibujamos, es en la nevera como tal. Pero como redujimos la nevera a un punto, también se dibuja en el centro, ¿vale? Es importante, esta fuerza de fricción puede ser igual, superior o inferior al empuje. Por ejemplo, supongamos que eh, la nevera, ¿sí? Yo la trato de empujar, pero con muy poquita fuerza. ¿Qué sucede? Cualquier objeto se puede mover. Cualquier objeto se puede mover independientemente de la fuerza que yo le aplique. Se va a mover. La cuestión es si la fuerza es lo suficientemente grande para moverlo o si la fuerza es lo suficientemente grande para sacarlo de su estado de inercia. Ese es el verdadero problema. Por ejemplo, imagínense que quiere mover la luna con una mano. Resulta que la luna ya tiene su propio movimiento, ya tiene sus propias condiciones y es una masa que yo no voy a poder mover con una mano. Entonces ahí no hay posibilidad. Pero si yo le pego con un cohete, ahí sí puedo cambiar su estado de inercia. Algo similar sucede acá. Si yo trato de mover la nevera con una mano y pasito, no lo voy a mover. ¿Por qué? Porque si tal vez estuviera sobre una superficie lisa, sale volando. Pero como el piso le está ofreciendo una fricción, tengo que hacer más fuerza para mover la nevera, más empuje. Entonces, para poder generar un movimiento, la fuerza de empuje tiene que ser superior a la fricción. Pero como esto es un rollo, la mayoría de ejercicios les dicen, olvide que hay rozamiento, ¿vale? O fricción. Entonces, aquí está más gráficamente. Cuando dos superficies están en contacto, las fuerzas de fricción se oponen al movimiento relativo al movimiento inminente, ¿vale? O sea, lo dejan quieto. Las fuerzas de fricción son paralelas a la superficie, ta, ta, ta. Bien.
Ahora, hay dos tipos de fuerza de fricción, ¿sí? Según lo que toque, pues les van a dar un coeficiente. Vamos a ver cómo funciona. Existe una fuerza estática y existe una fuerza cinética. Estática significa que está quieto, cinética significa que está en movimiento. La estática es aquella cuando yo trato de empujar la nevera y justo antes de que comience a moverse, hasta ahí, ¿vale? La estática es la fuerza que yo necesito para comenzar a mover la nevera. Y la cinética es la fuerza que yo necesito para continuar moviendo la nevera. Porque cinético viene de kinetics, que significa movimiento, ¿vale? Fuerza que necesito para comenzar a moverla, fuerza que necesito para mantenerla moviéndose. Entre más se repele la superficie, la normal, al material, más rugoso será, ¿vale? O sea, si yo trato de pasar, yo qué sé, una hoja de papel sobre un papel de lija, pues es una superficie muy rugosa. Va a ser muy difícil moverla y continuar moviéndola. Pero si es una superficie más lisa, por ejemplo, una hoja de papel, pues es más fácil pasarle por encima objetos, ¿vale? Significa que la normal ofrece menor resistencia sobre esa superficie. Recuerden que la normal es la resistencia a la superficie. Entonces, en la fórmula de la fricción tiene que estar la normal, ¿vale? Y por eso, la fórmula de la fricción es esta, ¿sí? Fricción statics y fricción kinetics. O simplemente fricción, eh, fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética o en movimiento, ¿vale? Este cosito de acá se llama mu y se escribe de esta manera. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Ese es un número que ustedes les van a dar si en algún momento necesitan esa fricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cada superficie en torno a otra tiene un coeficiente de fricción específico y cambia según cómo esté. Por ejemplo, mi mano contra esta hoja de papel, justo en esta hoja de papel, justo con la temperatura que tiene mi mano en este momento y con la humedad que tenga mi mano en este momento, tiene un coeficiente de fricción específico de estática antes de que yo lo comience a mover. Cuando ya lo moví, ya tengo otro coeficiente de fricción. Y así con cada superficie. Entonces el papel con el lápiz tiene otro, pero el papel con mi frente tiene otro, ¿sí? Estos siempre se los van a dar si los ponen a calcular, que es muy improbable que los pongan a calcular. Estático y cinético son dos diferentes, y en cada cual se multiplica por la normal, ¿vale? Y ya, nada más, ¿sí? Es solo multiplicar ese coeficiente que les dan por la normal para saber qué tanto se le va a poner esas superficies a que yo mueva con determinado empuje. Por ejemplo, si la fricción es de 2 newtons, ¿vale? Porque esta unidad es de newtons, o sea, esto no tiene unidad, es simplemente un coeficiente como tal, ¿vale? Si lo que le da la unidad es la fuerza normal. Si la fricción es de 2 newtons y yo estoy empujando con 1, yo no lo voy a mover. Necesito más fuerza y necesito más empuje para ello, ¿vale? Pero si la fricción estática es de 2 newtons, ¿vale? Y yo lo empujo con 5, yo lo voy a comenzar a mover. Otra cosa es que después la fricción cinética sea mayor, entonces ya no lo voy a poder mover mucho, o poquito, o después cómo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya depende de cada condición. En las condiciones normales, siempre la cinética es inferior que la estática. ¿Por qué? Porque cuando uno llega con esa fuerza de movimiento a la cinética, ya viene con un empuje. En la estática tengo que comenzar a empujarlo para poder moverlo, ¿vale? Fricción estática, cuando se intenta mover el objeto sobre una superficie, la fricción estática aumenta hasta un valor máximo, ¿vale? En este momento, cuando se use la siguiente ecuación, se refiere solo a los valores de la fricción estática y se escribe de la siguiente manera. Movimiento constante o inminente es un movimiento inminente, la fuerza del movimiento con rapidez constante, significa que ya acá el cuerpo está en movimiento, por lo tanto las condiciones de fricción son diferentes, ¿vale? Fricción-aceleración, donde va la fuerza, va la aceleración, porque si se está moviendo es porque para allá va la aceleración, no para la dirección de la fricción. El cuerpo se mueve hacia allá y la fricción se resiste, pero no genera otra aceleración porque pues no es lo suficientemente grande, ¿vale? Entonces, la fuerza de fricción es independiente del área
de la temperatura, si no hay cambios químicos, ¿sí? O sea, si se quema ya cambia, obviamente, pero pues si se calienta un poquito y eso sigue siendo la misma vaina. Eh, y de la rapidez, ¿sí? Independientemente de si yo lo empujo con 20 newtons o lo empujo con 2, si se puede mover de alguna manera, va a ser el mismo coeficiente. Por eso depende de la normal y no de la fuerza que se le imprime. Segunda condición, se requiere una fuerza mayor a la fricción en reposo para poder mover el reposo, obviamente, sí, o sea, necesito una fuerza grande para poder mover la nevera porque la nevera hace fricción con el piso. Y mantener la fuerza igualada a la fricción dinámica para mover el cuerpo. ¿Sí? Si ya lo estoy moviendo, pues necesito seguir manteniendo la misma fuerza para seguirlo moviendo. Al aumentar la fuerza en cuestión, la fricción dinámica, o sea, la del movimiento, para acelerar, ¿vale? Ya lo pude agarrar, ya lo estoy empujando, necesito aumentar la fuerza para poder cambiar a la fricción dinámica. Esa es la fórmula, nada del otro mundo. Y acá podemos hacer nuestro último ejercicio, porque ya... Ah, bueno, podemos hacer dos. Entonces, primer ejercicio. Un objeto de peso 90 newtons se encuentra en reposo sobre un plano inclinado de 40 grados. Si su coeficiente de fricción dinámica o cinética o kinetics, como usted lo quiera llamar, es de 0,5, eso no tiene unidad, solo es 0,5, en, encuentra la fuerza F paralela al plano y dirigida hacia arriba, que hará que el bloque se mueva hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la mínima cantidad que yo necesito para poder mover ese objeto? Es todo lo que necesito. ¿Vale? Adelante. Bien, entonces, de primera circunstancia nos dice que el peso es de 90 newtons, entonces voy a suponer que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto la masa es de 5 kilogramos, por lo tanto el peso es de 50 newtons, ¿vale?
Lo que significa que si yo comienzo a calcular la fuerza normal para este plano inclinado de 40 grados, la fuerza normal es igual a masa por gravedad por coseno de 40 grados. Que ya lo tenía por acá, pero se me fue. Coseno de 40 grados, que es 7 multiplicado por 50 newtons. Significa que la fuerza normal es de 38,3 newtons, ¿vale? Ahora, ya tengo todo lo que necesito, básicamente. Recordando que la fuerza de fricción cinética, porque es el coeficiente que tengo, es igual al mu cinético multiplicado por la fuerza normal. Lo que tengo que hacer es simplemente una multiplicación, multiplicando 38,3 newtons por 0,5, ¿vale? Que ese nuevamente no tiene unidad. 38,3 multiplicado por 0,5. Lo que significa que la fuerza de fricción cinética es igual a 19,15 newtons, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Significa que la mínima fuerza que yo tengo que hacer para que se genere un movimiento es cualquier cosa por encima de este. No sé, si yo hago 19,2 newtons de fuerza, que es esta de acá nuevamente, ya estoy resolviendo la opción, ¿vale? Cualquier número por encima de eso es perfectamente válido. Bien, entonces, último ejercicio de la sesión de hoy. Hallar el módulo de la fuerza F si el bloque de 7 kilogramos resbala con velocidad constante con un mu dinámico de 0,4. ¿Vale? Adelante.
Bien. ¿Alguien tiene la respuesta para este momento? Gregorio Daza. Vale. Entonces, nada. Tenemos que para descomponer la fuerza, como es vertical, simplemente digo que es fuerza en X igual a eh, fuerza multiplicada por el coseno de 37 grados, que es 0,8, y fuerza en Y igual a fuerza multiplicada por el seno de 0, de 37, perdón, que es 0,6. Ya tenemos los dos componentes. Luego, pues vamos a hacer un análisis vertical para ver. Entonces, lo que pasa con el eje vertical del ejercicio es que las fuerzas en el eje y la normal y el peso, pues están en acción entre sí. Entonces, el peso es de 70 newtons por ser un bloque de 70 kilogramos, pero una gravedad de 10, 7 por 10, 70 newtons. Y debido a que no hay movimiento en el eje vertical, la suma de las fuerzas en Y es igual a cero, ¿vale? Entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a, normal positiva más Fy positiva menos el peso, porque pues si hay solo una negativa en una dirección, pues yo pongo que eso es negativo. Entonces lo que tengo que pasar a hacer es 70 menos F multiplicado por 0,6 y ya, ¿vale? Entonces el resultado que obtengo haciendo esto, pues es tal cual, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 70 menos, todavía no he resolvido cuánto vale F, ¿vale? 0,6 F, ¿vale? Siguiente paso, pues voy a hacer en el eje horizontal, diciendo que la fricción entonces es la multiplicación del normal por 0,4, lo que significa que la fuerza de fricción cinética es igual a 0,4 multiplicado por la descomposición de la normal, que es 70 menos 0,6 F, ¿vale? Y si yo paso acá, pues lo que tengo es que la fuerza en X, lo único que tiene de negativo es la fuerza de fricción cinética, y esto tiene que estar igualado a cero para poder hacerlo rápidamente. Entonces yo digo que esto es F multiplicado por 0,8, o sea, F de X. Paso para el otro lado para hacerlo más sencillo. Vale. Sí, el paso positivo para hacerlo más rápido. Entonces 0,4 que no tiene unidad multiplicado por 70 menos 0,6 de fuerza, ¿vale? Y acá lo que hago es una descomposición de 0,8 F igual a 28 menos 0,24 F, que representa pues la fuerza que se está imprimiendo, que si yo hago este cálculo, despejando del otro lado, pues obtengo que esto es de la siguiente manera: 0,8 veces la fuerza, perdón, más 0,24 veces la fuerza igual a 28, lo que resulta en 1,04 veces la fuerza igual a 28, que si yo descompongo esto, lo que me termina dando es que la fuerza es igual a 28 dividido 1,04, o sea que F es de 26,92. Pero, pues teniendo en cuenta las opciones de respuesta, la más cercana, y si nosotros compusiésemos en el eje vertical lo que nos dio hace un rato, pues terminaría siendo el 25, ¿vale? Entonces, nada, acá ya tenemos nuestra opción de respuesta. Lo que hice fue trabajar lo que vale F en ambos ejes, igualar estas fuerzas. Al no haber movimiento, las igualé a cero, ¿vale? Esto es en el eje Y. Y una vez hecho eso, lo que hice fue calcular la fricción,
y buscar la sumatoria de fuerzas en el eje X de esta manera, igualándolo a cero para mayor facilidad, porque siempre la sumatoria de fuerzas es igual a cero, siempre porque es un equilibrio, ¿sí? La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que siempre va a ser igual a cero. Una vez igualado, pues lo que hice fue pasarlo para el otro lado, esta es la fuerza, y igual a la fricción, hago los cálculos y ya tengo la final en X, que es la más cercana. Entonces lo que está pasando aquí es que hay una fuerza, en este sentido, de 27 newtons, ¿sí? Que es la fuerza en X, y para esa respuesta, pues hay una fricción que es de, un momento lo hacemos rápidamente, 0,6 multiplicado por 27, 0,6 multiplicado por 27, 16,2, 70 menos 16,2, 53,8, 54. Entonces lo multiplico por 0,4, que es el coeficiente de fricción. A esa fuerza horizontal de 27 newtons se le resiste una de 22 newtons, que sería la fricción respectivamente. Y listo, ya tendríamos la solución para nuestro ejercicio. Vale. Entonces, una vez obtuvimos las respuestas, ya hasta acá llegaría nuestra sesión del día de hoy. Espero haya sido claro, espero no tengan ninguna duda. Cualquier duda me comentan en este momento, levantan la mano, yo respondo a la pregunta. Si no, ya termino la grabación. ¿Vale? Bien, entonces, no siendo más, espero que tengan muy buena tarde y hasta luego. Recuerden que en 10 minutos hay una sesión de biología.